Hablar sobre la unidad 1, la soberanía de Dios presentada en las Escrituras. Por amor al tiempo, voy a leer algunas cosas, otras las voy a explicar, pero lo importante es que lo tienen aquí escrito y puede servir para leerlo también al regresar a sus casas. Así que vamos a mirar la introducción. Un término que no es desconocido para nosotros. Usualmente lo relacionamos con la realeza, a los reyes se les llama soberanos en sus países, o con la capacidad que tiene una nación para reclamar su independencia y autonomía con relación a otra. Todos los significados y usos que pudiera tener esa palabra para nosotros no son más que un reflejo de uno de los atributos de Dios. Dios es soberano y la soberanía es una de sus perfecciones. Algunos teólogos han situado este atributo entre los atributos comunicables de Dios, es decir, aquellos que Él ha querido compartir con los hombres. La Biblia presenta en toda su extensión a Dios como el Señor soberano de todas las cosas. El bosquejo que utilizaremos en esta unidad es el siguiente. En primer lugar, definiciones básicas de la doctrina de la soberanía de Dios y en segundo lugar, demostración bíblica de la doctrina de la soberanía de Dios. Empecemos mirando en primer lugar las definiciones básicas de la doctrina de la soberanía de Dios. Vamos a hacerlo a través de dos formas. Primero vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 24 al 30, donde se nos habla en un pasaje muy importante sobre la soberanía de Dios y vamos a tomar algunas conclusiones de ahí. Pero en segundo lugar vamos a hablar también de algunas definiciones teológicas de términos que son claves al estudiar la soberanía de Dios. En primer lugar la palabra soberanía, en segundo lugar la palabra providencia y en tercer lugar la palabra decreto. Así que empecemos mirando lo que tiene que ver con lo que Hechos 4 nos enseña sobre la soberanía de Dios. Mire lo que dice el texto de la palabra del Señor en Hechos 4, 24 al 30. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El contexto de este pasaje es la sanación del cojo en el pórtico de Salomón por parte de Juan y de Pedro. La multitud se había maravillado porque reconocieron que este hombre que saltaba y alababa a Dios, era aquel que se solía sentar frente al templo para pedir caridad a causa de su incapacidad física. Después de que la multitud escuchó a Pedro explicar este acto milagroso de parte de Dios, llegó a los oídos de las autoridades de Jerusalén lo que había pasado. Juan y Pedro fueron apresados y presentados delante de las autoridades, quienes les exigieron que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Los dos apóstoles pronunciaron su convicción de que nunca dejarían de hablar lo que habían visto y oído. Nuestro pasaje nos muestra lo que sucedió después de que ellos fueron librados. Se reunieron con la iglesia y comenzaron a orar. Las palabras que fueron utilizadas en esta oración son muy dicientes para nuestro estudio sobre la soberanía de Dios. Ahora, al mirar el texto, vamos a considerar algunas cosas que podemos entender en este texto con respecto a la soberanía. En primer lugar, el significado de su soberanía. Es muy importante notar que la palabra que utilizan para referirse al Señor en esta oración es la palabra griega déspota, la cual significa uno que tiene el control legal y la autoridad sobre personas como súbditos o esclavos. Este término puede ser traducido como Señor o como amo. Es muy interesante que este vocablo griego es traducido como soberano Señor en la Biblia Reina Valera. La palabra soberano Señor son las palabras o la traducción que le dieron a la palabra déspota en griego. Cuando la iglesia se reunió a orar sobre lo que había pasado,
invocan al Señor como el sobre todos. Aunque esta palabra griega no se usa exclusivamente para referirse al Señor solamente, es utilizada en muchos lugares para hablar de este derecho legal que el Señor tiene. Fíjense algunos pasajes donde se usa la palabra déspota para referirse al Señor. Lucas 2:29. Ahora, Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Se acuerdan? El anciano que el Señor lo había dejado con vida y que le había dicho que no iba a morir hasta que él vea al libertador de Israel. Él dice, ahora, Señor. El reconocimiento de Dios como el soberano, el que tiene el control sobre su vida, el que puede cumplir lo que promete, aparece en esta palabra. Segunda Timoteo 2:21 se vuelve a usar la palabra déspota. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil a aquel que es soberano y dispuesto para toda buena obra. Judas 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La palabra soberano ahí es la palabra déspota. Apocalipsis 6:10 también, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es el clamor de los que salen de la tribulación y están en medio de la adoración al Señor y le están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que esto sea así? ¿Cuándo vas a tomar venganza? El punto es interesante que usen la palabra soberano ahí o Señor como déspota en griego para poder mostrar, Señor, tú que tienes la autoridad sobre todas las cosas, ¿cuándo es que vas a hacer que las cosas se cumplan? Eso es un poco la idea. Así que en primer lugar, vemos el significado de soberanía. ¿Qué es soberanía? Es el control legal y la autoridad que Dios tiene sobre todo lo que ha creado. En segundo lugar, encontramos también la fuente de su soberanía. ¿De dónde fluye la soberanía? La expresión del Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, nos muestra la conexión que hay entre su soberanía y el hecho de que Él es el creador de todo. Su autoridad y derecho legal de gobernar y ser el Señor sobre todo viene del hecho de que Él es el creador. ¿Por qué Dios es soberano sobre toda la tierra? La respuesta es porque es su creador y por lo tanto Él tiene el derecho de hacer con ella como disponga su sapientísima voluntad. ¿Cuál es la fuente de la soberanía de Dios? El hecho de que Él es el creador de todas las cosas. Y como Él es el creador de todas las cosas, entonces ¿qué? Él tiene la autoridad para hacer con sus cosas lo que en su santa voluntad Él desee. En tercer lugar, la extensión de su soberanía. ¿Hasta dónde llega su soberanía? La expresión para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, nos enseña que la soberanía de Dios incluye los actos libres e incluso pecaminosos de los hombres. Aunque hay un gran misterio alrededor de esta declaración, esto es lo que la Biblia enseña. Herodes, Pilato y los soldados obraron en base a las inclinaciones perversas de sus propios corazones, completamente libres y por esta razón completamente culpables. Sin embargo, las palabras inspiradas de esta oración nos enseñan que aunque definitivamente fue un acto pecaminoso, completamente libre de los hombres, ellos no hicieron otra cosa que cumplir lo que la mano y el consejo del Señor habían determinado que suceda. ¡Qué misterio! Y al mismo tiempo, ¡qué gran revelación! Dios es soberano y esa soberanía se extiende a todos los actos de los hombres. Un ejemplo clásico de la extensión de su soberanía en los actos libres de los hombres es la historia de José y sus hermanos. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. De este pasaje podemos concluir que todo el acto pecaminoso de los hermanos de José en contra de él fue parte del plan soberano de Dios, el cual fue establecido desde antes. Es decir, el plan premeditado de matarlo,
el cambio repentino de parecer con respecto a dejarlo morir en la cisterna vacía y luego decir, no, mejor vendámoslo a los mercaderes. Y la explicación falsa que luego le dieron a su padre, todo eso fue parte de lo que Dios había decretado. Aunque todo fue completamente voluntaria y libremente hecho por los hermanos de José, todo era parte del plan soberano que Dios había establecido para que José llegara a la posición que ahora tenía y de esa manera preservar así la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, Hechos 4 nos enseñan tres cosas claves. En primer lugar, el significado de su soberanía. Él tiene el derecho legal y la autoridad sobre todo lo creado. En segundo lugar, la fuente de su soberanía. Él tiene el derecho legal y la autoridad sobre todo lo creado porque Él es el creador. Y en tercer lugar, la extensión de su soberanía. Él tiene el derecho legal y la autoridad sobre todo lo creado porque Él es el Salvador, el Creador, lo cual incluye los actos libres e incluso pecaminosos de los hombres. Este texto es un texto muy importante en el Nuevo Testamento para hablar de la soberanía de Dios. Y entonces ustedes notan estas tres conclusiones que surgen muy fácilmente de este texto y nos enseñan qué significa su soberanía, cuál es la fuente de su soberanía y hasta dónde se extiende su soberanía. Él es soberano, sí, pastor, pero Él es soberano sobre los animales. Él es soberano sobre las plantas. Él es soberano sobre los relámpagos. Él es soberano, no. Él también es soberano en la voluntad de las criaturas libres que Dios creó. Él es soberano sobre la voluntad de los ángeles. Él es soberano sobre la voluntad de los hombres. Incluso es soberano en los actos libres y pecaminosos de los hombres. Porque este texto muestra el acto más vil que se pudo haber hecho en la tierra. Y dice que Él lo decretó, aunque al mismo tiempo fue un acto libre del corazón y la intención de estos hombres. Ahora, eso es lo que tiene que ver con la definición que nos da este texto. Pero ahora veamos algunas definiciones que nosotros encontramos en la teología sistemática. Para poder entender bien, necesitamos considerar soberanía, providencia y decreto. Présteme un momento su atención. ¿Por qué son importantes estas tres palabras y por qué las he elegido? Porque estas palabras tienen que ver con la comprensión correcta de esta doctrina. Si uno no entiende lo que es soberanía y uno no entiende cómo se presenta la soberanía de Dios en la Biblia, uno pierde muchos conceptos importantes de quién es Dios. Si Él no es un Dios soberano, entonces mucho de lo que Él es como Dios lo hemos perdido de vista. Pero en segundo lugar, por el hecho de que Él es soberano, Él tiene providencia. ¿Y qué es la providencia? Es el cuidado que Dios tiene de todo lo que existe. Es decir, por el hecho de que Él es soberano, nada se mueve en esta tierra y ninguna hoja se cae de un árbol si Él no lo ha determinado y lo ha hecho de esa manera. Pero en tercer lugar, el término decreto, que es un término importante. Es el término que se usa en la teología para poder explicar el hecho de que Dios diseñó, creó, predestinó todas las cosas desde antes de que el mundo fuera creado. Y lo que Él determinó, así es como iban a suceder después. De una manera inalterable, inmutable, lo que Dios dijo que iba a hacer, eso es lo que después fue hecho. ¿Me hago entender, hermanos? Así que esta es la razón para estas tres palabras. Lo que voy a hacer es leer la palabra, una pequeña definición, a veces dada por mí o a veces tomada de algún lado. Y luego voy a leer lo que ciertos teólogos dicen sobre eso para poder incrementar un poco nuestro entendimiento. En primer lugar, la palabra soberanía es el derecho legal y la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas creadas para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Les hago una pregunta. ¿De dónde me inventé esta definición? No me la inventé yo, la tomé de algo que ya vimos. ¿De dónde la saqué? A ver, díganme ustedes cuál es la fuente de eso. La confesión de fe, muy bien. Pero la primera parte, el derecho legal y la autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas, ¿de dónde lo saqué? De Hechos capítulo 4, de la palabra déspota. Eso es lo que significa la palabra déspota. Y es la forma en cómo los discípulos o los apóstoles en este caso se acercan al Señor e invocan su nombre con ese título. Porque Él es
el que tiene el derecho legal y la autoridad sobre todo lo creado. ¿Y qué significa eso? Que Él puede hacer con ellas lo que Él quiera, mediante ellas, para ellas y sobre ellas, lo que su voluntad anhela. La palabra déspota en español tiene una connotación negativa, pero no, acuérdense que no estoy usando déspota en español, es la palabra griega. La palabra griega déspota ha sido transliterada al español y es utilizada como alguien que es autosuficiente, pero de un sentido pecaminoso. Y en ese sentido, déspota es una palabra mala cuando se usa en el contexto de los hombres, porque es mentira. Un déspota es alguien que cree que tiene el derecho soberano y absoluto de todas las cosas. Pregunto, ¿algún hombre calza dentro de ese concepto? Nadie, jamás. Y por lo tanto, cuando alguien se siente un déspota o es llamado un déspota, se está diciendo algo que es una pretensión falsa, porque él no es eso. Pero cuando se usa de Dios, estamos diciendo la verdad. Y por lo tanto no tiene una connotación negativa o como un tirano, sino tiene la connotación de autoridad sobre todo. ¿Sí? Es lo mismo que uno puede hablar de la palabra autosuficiente. Cuando ustedes usan la palabra autosuficiente entre los hombres, es un insulto, ¿sí o no? Tú eres un autosuficiente. Es un insulto porque te está diciendo que tú crees que no necesitas de nada ni de nadie para resolver tus problemas. Pregunta, ¿eso es verdad en la vida de algún hombre? No. ¿Todos necesitamos de alguien, sí o no? Siempre. Pero cuando decimos que Dios es autosuficiente, ¿estamos diciendo algo malo de Dios o estamos diciendo la verdad? Es la verdad. Por lo tanto, es una perfección. No está pintada con pecado, no está marcada por un pecado, al igual que el concepto de déspota. Así que por eso usamos la palabra soberano, porque soberano tiene una connotación en español mucho mejor que la palabra déspota, que es literalmente lo que el texto griego dice. ¿Me hago entender, hermanos? Muy bien. Este término se refiere al atributo de Dios. En el contexto de la definición, este es el término más amplio de donde vienen los otros dos términos que consideraremos. Por el hecho de que Dios es soberano, Él tiene el control de todo lo creado. Ahí viene la providencia. Y por el hecho de que Él es soberano, Él ha establecido todas las cosas que sucederán de manera inalterable. Él es el autor del decreto. Así que a continuación vamos a considerar algunas afirmaciones teológicas con respecto a la soberanía. En su introducción a la doctrina de la soberanía de Dios, el pastor Jeffrey Smith dice lo siguiente: ¿qué queremos decir con lo de absoluta soberanía de Dios? Uno que es soberano. Es uno que es supremo e independiente en su autoridad. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios es Dios, que Dios es rey sobre un trono de toda suprema autoridad y que no hay ningún trono por encima de ese, ni al lado de Él con la que Él deba compartir su autoridad. No hay nadie a quien Él tenga que pedir consejo antes de ejercitar su poder. Él no está sujeto a ninguna voluntad excepto la de Él mismo, ni está restringido por nada fuera de sí mismo. Él es exaltado sobre todas las fuentes de autoridad, en lo absoluto y sin límites, haciendo todo aquello que Él quiere. Amén, hermanos. Y luego Él añade, y vamos a saltarnos esto, es precioso, pero les pido que lo lean después. En la página 10 está lo que dice Louis Berkhoff en su teología sistemática. Él dice: la soberanía de Dios se presenta en la Escritura con un tono muy enfático. Se la presenta como el creador y su voluntad como la causa de todas las cosas. En virtud de su obra creativa, le pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que ellos contienen. Reviste plena autoridad sobre los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra. Sostiene todas las cosas con su omnipotencia y determina la finalidad de cada uno, que cada uno está destinado a servir. Gobierna como rey en el más absoluto sentido de la palabra, y todas las cosas dependen de Él y sirven a Él. Luego está la dogmática reformada de Herman Bavinck. Él dice: Dios es el creador y por lo tanto el dueño, poseedor y señor de todas las cosas. Aparte de Él no hay existencia ni propiedad. Solo Él tiene autoridad absoluta, siempre y donde quiera que su voluntad decida.
Una y otra vez, en consecuencia, se menciona en las Escrituras la voluntad soberana de Dios. Esta voluntad es el fundamento final de todas las cosas, de su ser y de su ser tal como son. Ahora vamos a la palabra providencia. Está claro el concepto de soberanía. Es el atributo de Dios que lo pone como rey y como señor, que tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Pregunto, ¿hay algo que se escape de su soberanía? No. Si hay algo donde su soberanía no llega, entonces Él ya no es soberano ahí. Y entonces ya no es el soberano absoluto. Y entonces ya no tiene toda la autoridad. Si hay algo que esté restringido en la autoridad de Dios, entonces Dios ya no es soberano. Por eso la salvación de los hombres no está restringida a la soberanía de Dios. La salvación de los hombres está incluida en la soberanía de Dios. ¿Me hago entender, hermanos? En segundo lugar está la palabra providencia. Providencia es el poder omnipotente y siempre presente de Dios, por el cual sostiene como con su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y así gobierna tanto las hojas y la espada, la lluvia y la sequía, años fructíferos y pobres, la bebida, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza. De hecho, todas las cosas no nos vienen por casualidad, sino por su mano paternal. Esta es la respuesta que da el Catecismo Ortodoxo, escrito por Hércules Collins, en la pregunta 27, cuando pregunta ¿qué es la providencia de Dios? Y responde, hay cosas muy interesantes que surgen aquí. Esta preciosa definición rescata las ideas esenciales de lo que Dios nos enseña con respecto a la providencia. La providencia es el cuidado paternal de Dios de todo lo que Él ha creado. Esta nace de la soberanía de Dios, porque por el hecho de que Él tiene el derecho legal y la autoridad sobre su creación, es que Él puede controlar, sustentar y guiar todo lo que existe. Fíjense qué preciosa definición que da el catecismo con respecto a esta providencia. ¿Qué es la providencia? Es el poder omnipotente y siempre presente de Dios, por el cual Él, como que si fuera con su mano, imagínense, miren todos acá un segundo, imagínense la idea, como con su mano sostiene el mundo, el cielo, la tierra, las criaturas, y así gobierna todo, desde la caída de una hoja hasta la espada, desde la bienaventuranza y todo lo que tiene que ver con prosperidad, como los años de sequía, falta de lluvia y de pobreza. Todo está guiado por esa mano que es providente. Es muy importante eso. Se deriva directamente de la soberanía, pero tiene que ver con el cuidado aplicado sobre la creación. El mundo, la gente del mundo a veces piensa que el mundo está regido o está dirigido por las fuerzas del azar. Y entonces es muy común que los hombres digan, por ejemplo, oh, lo que está pasando en la tierra es producto del calentamiento global. Espero que usted no diga eso. Porque a menos que usted piense que Dios no está en control de la tierra, entonces le echamos la culpa de las cosas que pasan a ciertas cosas. Las cosas más terribles, más grandes, más infinitas que pudieran suceder en la tierra. Por supuesto que hay causas secundarias, pero el autor, el que está detrás de todo lo que sucede y quien controla lo que pasa en su creación, es Dios. Y si Él no está ahí, entonces Él no tiene providencia. Y si su providencia no está ahí, es porque Él no es soberano. Hay muchas personas que dicen, Él creó, yo no discuto que Dios creó el cielo y la tierra, pero la pregunta es, ¿pero tú crees que Él la sigue controlando y cuidando y dirigiendo hasta el día de hoy? Porque si tú no crees eso, esa es la negación de la doctrina de la soberanía de Dios. Todo lo que sucede está en las manos del Señor. Pregunta, ¿quién hace temblar la tierra? ¿Quién? Aun cuando la tierra se traga vidas de personas. Si eso no es parte de la soberanía de Dios, entonces Dios no es absolutamente el que tiene el derecho y la autoridad sobre su creación. Hay personas que han tratado de defender a Dios diciendo, no, es que no puede ser, el sufrimiento, no, eso no es culpa de Dios, eso es culpa del hombre, es la basura que botamos al mar,
es por los aerosoles que utilizamos, y todo eso podría ser muy cierto en un sentido de causas, pero no es la causa final. La causa final de todas las cosas que suceden sobre la tierra, ¿quién es? Dios. Y a menos que tú estés dispuesto a reconocer eso, lo que tú haces, si no es eso, es negar que Él es el soberano. Lo cual la Biblia repite vez tras vez que eso es así. Mira lo que dice Calvino en su libro La institución de la religión cristiana. Solo tomé un breve párrafo. Él escribe mucho sobre la providencia, pero dice, quede claro en primer lugar, que cuando se habla de la providencia de Dios, esta palabra no significa que Dios observa lo que se hace sobre la tierra desde una postura ociosa en el cielo. Está más bien como el capitán de una embarcación que tiene el timón y dirige todos los acontecimientos. Esto nos va a dar luz sobre el concepto de la voluntad permisiva de Dios. ¿Existe eso? Eso es interesante. Y vamos a tener que hablar un poquito de eso más adelante. Leamos rápidamente lo que dice Bavinck aquí. Bavinck siempre es importante leerlo. La obra de Dios de preservar necesita ser distinguida de la de creación, aunque son inseparables. La preservación es una gran y gloriosa obra divina, no menos que crear cosas nuevas de la nada. La creación hace surgir la existencia. La preservación, que es la providencia, es la persistencia en la existencia. La providencia en alguna forma es conocida por toda la gente, aunque no como el cuidado misericordioso de un Padre Celestial amoroso. La providencia no es simplemente un conocimiento previo, sino que implica la voluntad activa de Dios que gobierna todas las cosas e incluye la preservación, la concurrencia y el gobierno. La noción de concurrencia se desarrolló para evitar el panteísmo por un lado y el deísmo por el otro. En la primera, la providencia, es decir, en el panteísmo, la providencia coincide con el curso de la naturaleza como una necesidad ciega. En la segunda, es decir, el deísmo, la providencia es reemplazada por la pura casualidad y Dios es removido del mundo. De esta manera se intentó exaltar la autonomía humana y para que la humanidad tenga libertad, Dios debe estar ausente o ser impotente. La soberanía de Dios es vista como una amenaza para la humanidad. Aunque la doctrina de la providencia de Dios cubre lógicamente todo el alcance de todos los decretos de Dios, extendiéndose a todos los temas cubiertos por la dogmática, es preferible restringir la discusión a la relación de Dios con su creación y sus criaturas. La providencia incluye el cuidado de Dios a través de la causalidad secundaria del orden creado de la ley tal como Él lo mantiene. Por lo tanto, un milagro no es una violación de la ley natural, ya que Dios no está menos involucrado en el mantenimiento del orden ordinario del mundo natural creado. Es el alto respeto que el cristianismo tiene por el orden natural de la creación lo que alentó a la ciencia y la hizo posible. La postura cristiana hacia el orden de la creación nunca es fatalismo. La astrología es una superstición espantosa. La providencia de Dios no anula las causas secundarias ni la responsabilidad humana. El gobierno apunta a la meta final de la providencia, la perfección del gobierno real de Dios. Aunque en ocasiones es correcto hablar de permiso divino, esto no debe ser interpretado de tal manera que niegue la soberanía activa de Dios sobre el pecado y el juicio. Mientras que quedan acertijos para la comprensión humana de la providencia, esta doctrina proporciona al creyente consuelo y esperanza. Dios es Padre Todopoderoso, capaz y deseoso de convertir todo en nuestro bien. ¿Cómo es posible que Romanos 8:28 diga que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? ¿Cómo y bajo qué condición eso es posible? La respuesta sería, solo bajo la condición de que el Dios de los cristianos, el Dios de la iglesia, sea un Dios soberano que tiene el control sobre todas las cosas. Porque si no, ¿cómo ayudan para bien si Él no tuviera el control de todas las cosas? Yo no puedo decirle a mi hijo,
que todas las cosas que suceden en la tierra son para su bien en el sentido humano, porque yo no tengo el control de todas las cosas que suceden en la tierra. Yo no le puedo prometer eso. Yo le puedo decir, yo voy a estar siempre contigo mientras el Señor me dé vida, yo voy a estar a tu lado. Pero para que Dios prometa que todo ayuda para bien, eso implica que todo está bajo su control. Porque si Él no tuviera el control de eso, Él no podría prometer. Y como Él no miente, Él no haría una promesa que Él no puede cumplir. Y como Él dice la verdad, si Él dice que todas las cosas ayudan para bien, es porque todas las cosas están sujetas a su control absoluto. Amén. En tercer lugar y último en esta primera parte, el decreto. El decreto de Dios es el propósito eterno que Él tiene para todas las cosas según el consejo de su voluntad, en el cual, para su propia gloria, Él ha preordenado todas las cosas que habían de suceder. Fíjense el concepto. El decreto de Dios es el propósito eterno que Él tiene para todas las cosas según el consejo de su voluntad, en el cual, para su propia gloria, Él ha preordenado todas las cosas que habían de suceder. El decreto de Dios surge inmediatamente de su soberanía. Por causa de que Él es el soberano, Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Es decir, Él dispone lo que quiere como Él quiere. Esta santa disposición de todas las cosas ha sido siempre la misma por causa de que Él no cambia. Por lo tanto, lo que Él quiere de las cosas es lo mismo que quiso desde la eternidad. Y si todo sucede en base a lo que Él quiere, entonces todo ha sido determinado a suceder como ha sucedido desde la eternidad misma. Esta es la idea que está detrás de la doctrina del decreto de Dios. Fíjense cuál es la idea o el razonamiento. Quizás las palabras puedan ser un poco torpes cuando se trata de expresar un concepto tan profundo. Pero piensen en esto. ¿El Señor es soberano, sí o no? ¿Y qué significa que Él es soberano? Que Él puede disponer y dispone las cosas como Él quiere de esas cosas, ¿sí o no? Ahora, si eso es soberanía, y soberanía significa disponer las cosas como Él quiso y cuando Él quiso, la pregunta es, ¿Él cambia? ¿Sí o no? No. Si Él no cambia, las cosas que Él quiere son las mismas que Él quiso. Y las cosas que Él quiso son las mismas que Él quiere. Por lo tanto, las cosas que Él quiere de las cosas fueron determinadas antes de que las cosas fueron hechas. Y siguen siendo iguales y nunca van a cambiar. A eso se le llama el decreto. Es la decisión que Dios tomó de cómo se habrían de hacer todas las cosas y cuál sería el propósito de todas las cosas. A eso se le llama el decreto de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Fíjense lo que el pastor Jeffrey Smith comenta. El decreto de Dios es su propósito eterno según el consejo de su voluntad, donde en su propia gloria Él ha preordenado todo lo que ha de suceder. O, dicho de otra manera, el decreto de Dios es su predeterminación eterna de todo lo que ha de suceder en el tiempo. Dios es el gobernador supremo del universo y Él ha ordenado todas las cosas que Él quiere en la eternidad, y todo lo que sucede en el tiempo sucede porque Él lo ha ordenado. Esta es la doctrina del decreto de Dios. Es decir, Dios ha propuesto o decretado desde la eternidad todo lo que ha de pasar. Y por el hecho de que el Dios omnipotente hace todas las cosas que Él se ha propuesto, todo lo que Él decretó se cumplirá. Otra manera de decirlo es esta: la voluntad eterna de Dios es la causa de todas las cosas. Piense conmigo por un momento. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Cuál sería una respuesta en este contexto? ¿Por qué las cosas son como son? Y la respuesta sería, porque Dios así lo quiso. Y si Dios así lo quiso, ahí estamos hablando del decreto de Dios. ¿Por qué tú naciste el día que naciste? Pastor, porque me adelanté. No, no te adelantaste. Tú naciste el día que naciste, en el lugar donde naciste, de la familia que naciste, en el año que naciste y en el país que naciste, porque así Dios lo quiso. ¿Y cuándo es que Dios quiso eso? Como Dios no cambia, eso fue desde la eternidad. Por lo tanto,
El decreto de Dios es lo que Dios ha decretado desde la eternidad que suceda, tal y como sucede. ¿Y por qué sabemos que las cosas suceden tal como Él quiso que sucedieran? Porque Él es omnipotente. Y lo que Él quiere, dice el texto bíblico, no lo hará. Y si Él lo ha dicho, no lo cumplirá, es claro. No lo que tú digas. Yo tengo muchos anhelos y puedo decir cosas y tener anhelos y decir yo quiero, oh, cuánto anhelo tal cosa, pero por el hecho de que yo no soy omnipotente, muchos de mis anhelos nunca se van a cumplir. Pero no es así con Dios. Lo que Él quiso no será hecho. Claro que sí. Ese es el decreto de Dios. ¿Me hago entender, mis hermanos? Vamos rápidamente a la demostración escritural para poder parar y quizás hacer algunas preguntas. Escuchen lo que dije, quizás. Muy bien. Vamos a la demostración escritural de la doctrina de la soberanía de Dios. Este punto lo he querido dividir en dos partes, mis hermanos. Uno, algunos argumentos escriturales. Y escuchen lo que quiero decir con esto. Cuando ustedes van a la Biblia, ustedes tienen textos bíblicos que les prueban ciertas verdades. Pero la forma en como tú lo presentas tiene que ser una forma argumental, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno habla de la Trinidad, ¿la Biblia usa la palabra Trinidad? No. Pero la Biblia habla de la Trinidad, sí. ¿Y cómo habla de la Trinidad? Y entonces tú comienzas a argumentar. Hay pasajes que enseñan que Jesucristo es llamado Dios. Hay pasajes que enseñan que el Espíritu Santo es llamado Dios. Hay pasajes que enseñan que al Padre se le llama Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que solo hay un Dios. Y si a los tres se les llama Dios, entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que son tres personas, pero un solo Dios. También la Biblia enseña que Jesucristo hace las obras que solo le pertenecen a Dios. El Espíritu Santo hace las obras que solo le pertenecen a Dios y el Padre hace obras que solo le pertenecen a Dios. Y si alguien hace las obras de Dios, ¿qué es? Dios. ¿Ven? Es un argumento a través de textos bíblicos. Es tan importante aprender a refutar herejías, malos pensamientos o doctrinas erradas a través de los argumentos bíblicos. Ahora, eso es lo que hago en primer lugar, tomar argumentos bíblicos y los agrupé de una manera y yo les puse aquí un pie de página. Ustedes no deben tomar esto como los únicos argumentos. Nadie jamás tiene la autoridad para hacer eso. Pero en segundo lugar, tampoco de una manera tan rígida como diciendo este texto solo va debajo de este otro, porque realmente se van a dar cuenta que hay versículos que en un solo versículo ustedes encuentran 4 o 5 argumentos. Entonces, como el que vimos de Hechos. En Hechos hay muchos argumentos que pudieran definir la soberanía de Dios sin necesidad de recurrir a otros. Pero lo que he querido es un poco agruparlos para que pueda ser fácil a nuestro entendimiento. Así que esta es mi forma de presentar la doctrina de la soberanía de Dios. Dios es soberano y lo sabemos en primer lugar, porque hay textos que hablan de Él como el Rey sobre toda la creación. Hay textos en la Biblia que hablan sobre que Dios es Rey sobre toda su creación y eso muestra soberanía. Por ejemplo, algunos de ellos. Deuteronomio 10:14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Qué está diciendo este texto? Que el Señor es dueño. Y si el Señor es dueño y creador de todo lo que hay, ¿qué es el Señor? Dígalo conmigo, ¿qué es? Soberano. Lo mismo pasa con el texto siguiente, primer libro de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, ¿qué cosa? Son tuyas. Y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el grande de todos. Fíjense, otra vez el concepto de a él pertenece todo lo que está en el cielo y en la tierra. La otra línea de argumento es esta. Sabemos que Dios es soberano y lo sabemos por los textos que hablan de Él como el creador y por lo tanto como el dueño de todo. Lo primero lo mostraban como un rey que tiene autoridad sobre todo, pero este grupo de textos lo muestran como aquel que es el dueño de todas las cosas que existen. Nehemías 9:6.
tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué enseña este texto? Que el Señor es el dueño de todo porque Él hizo todo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que está en ella. Y como tú lo hiciste, tú eres el dueño. Y si tú eres el dueño, ¿qué eres? Soberano. Y así algunos textos más, los he puesto aquí para que ustedes los puedan revisar. El tercer línea de argumento es, sabemos que Dios es soberano y lo sabemos por esos textos que utilizan la palabra Señor para nombrarlo. Ya vimos el de Hechos, que es un texto muy importante, se le llama Señor y se le da el título de soberanía. Pero hay otros textos que también hablan de Él como Señor. Por ejemplo, la famosa frase que es repetida en muchos lugares, que el Señor es Dios de dioses y ¿qué cosa? Y Señor de señores. ¿Qué implica ser Señor de señores? Tú eres el amo de los amos. Tú eres el que ejerce autoridad sobre todos los que ejercen autoridad. Es decir, tú eres el que está encima de todos. El nombre Señor es un nombre que muestra soberanía. También Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, poderoso, reina. Porque el Señor, nuestro Dios, poderoso, y luego utiliza la palabra reina. En la cuarta línea de argumentos, sabemos que Dios es soberano y lo sabemos por todos los textos que explícitamente afirman su soberanía. Segundo libro de Crónicas 26. Y Jehová dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. ¿Qué le está diciendo aquí el que dice estas palabras? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio? La palabra dominio se relaciona con soberanía, con reinado, con el hecho de que Él es el Señor sobre todo. Porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Salmos 47, 2 al 8. Este texto es precioso. Porque Jehová el Altísimo, Rey, fíjense la palabra rey, Rey grande sobre toda la tierra. Fíjense otra vez. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá a nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Jehová, cantad, cantad a nuestro, la palabra rey, cantad, porque Dios es Él, otra vez, Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Otra vez, reinó Dios sobre las naciones, se sentó sobre su santo trono. ¿Qué le muestra en este texto con mucha claridad? ¿Qué muestra? Que Él es soberano, que Él es rey, que Él está sentado en su trono. Salmo 115:3, un texto conocido porque habla de los ídolos falsos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Pregunta, ¿la Biblia miente? ¿Estás seguro de eso? Si la Biblia no miente, lo cual es verdad, la Biblia no miente, ¿cómo la Biblia puede decir que Dios todo lo que quiso ha hecho? ¿Y cómo se podría entender eso si no lo entendiéramos como que Dios es el soberano sobre todas las cosas de la tierra y todas las cosas del universo? Si nosotros no podemos ver a Dios así, lo que dice la Biblia aquí no es verdad. Pero como lo que dice ella es verdad, solamente alguien que tiene el poder y la autoridad sobre todo lo creado, invisible y visible, es alguien que puede hacer todo lo que quiso. ¿Ustedes han hecho todo lo que quieren? ¿Hay cosas que ustedes quieren y no pueden hacer? Bueno, en Dios ese no es el caso, porque Él es el soberano. Finalmente, Salmo 135, 5 y 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro Dios mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace,
en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, ¿qué cosa? Lo hace. ¿De quién se puede decir eso sino solamente de un soberano? Y no un soberano sobre la tierra, y no un soberano temporal, sino aquel que tiene la soberanía y el poder sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Muy bien, yo les pido que abrochen sus cinturones por lo menos 10 minutos más. No podemos parar ahora, pero tome su mente, no deje que se vaya, no comience a hacer, ¿cómo se llama? Desdoblación. ¿Cómo se llama cuando está el cuerpo ahí y sale el espíritu? No haga eso, no haga eso. Desdoblamiento. Usted sabe de eso, hermano Carlito. Nadie haga lo que hace el Doctor Strange. ¿Está bien? Ponga su mente en lo que estamos diciendo. Muy bien. Vamos entonces ahora, en este segundo punto, vamos a una segunda cosa. Y vamos a hacer una breve exposición de 2 textos claves. Solamente 2. La Biblia está llena de eso. Pero vamos a usar uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento para poder mirar otra vez este concepto de la soberanía. Algunos podrían decir, pastor, ya está claro, déjelo ahí, ya sigamos a lo que viene. Les voy a decir una cosa. Cuando uno mira en la Escritura, es cuando uno empieza a maravillarse por primera vez. No es entender el concepto, es que tú lo leas, es que tú lo veas, es que tú puedas meditar en eso y decir, oye, es cierto. No solo dice que es rey, lo veo claramente en la Escritura. Y es por eso que uno tiene que tomarse el tiempo de leer los textos y meditar en ellos. Una de las cosas que yo más he aprendido en las clases, cuando tomo una clase, es cuando un profesor se para y toma un texto y lo explica. Porque ese texto es el que mañana tú explicas. Ese texto es el que te enseñó una verdad de parte de Dios. No es solo un argumento. Por eso dejé muy rápido los argumentos. Y la idea de los argumentos es, ténganlos ahí, sepan defender la verdad de Dios, pero eso no es lo que tiene que quebrantarte y llevarte a adorar al Señor, porque simplemente un argumento es algo que sale de una mente que está estructurada. Yo puedo argumentar, pero esto no tiene el propósito de aprender una herramienta para argumentar. Esto tiene el propósito de que tú adores al Señor. Por lo tanto, tenemos que ir al texto bíblico. Maravíllate conmigo. Deja por un lado el pensar que sabes algo. No sabes nada. Y yo no sé nada. Y por eso tenemos que maravillarnos en el texto. Mira el texto y prestemos atención aquí. Hice una exposición realmente breve sobre estos 2 pasajes, pero quiero leerla con cuidado y no me digan al final, pastor, qué buena lectura la suya. Tengo cuidado al escribirlo porque quiero resaltar ciertas cosas que no quisiera que se me pasen por alto al simplemente enseñarlo. Por eso téngame paciencia y leámoslo con cuidado. ¿Está bien? Así que vamos a mirar en primer lugar Isaías capítulo 46, todo este capítulo. La palabra de Dios dice, y escúchelo con mucha atención, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, los que soy llevado desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre sus hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme,
duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Este pasaje es un pasaje poderoso. Este texto es parte de las profecías que Dios estaba revelando a su pueblo a través del profeta. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo por causa de su desobediencia y a pesar de toda su maldad y traición, Dios reconforta sus corazones prometiéndoles que pronto serían librados. Esta profecía es presentada en forma de un contraste entre el Dios verdadero, cuyo veredicto siempre se cumple, y los dioses falsos de Babilonia, los cuales serían finalmente derrotados. En el versículo 1 se nombra a Bel y a Nebo, dos de los ídolos más celebrados en Babilonia. El cuadro que el profeta presenta muestra a estos dioses siendo llevados como parte del botín de guerra del rey que los conquistaría. Sabemos que se trata del rey Ciro, quien conforme a la costumbre de los reyes destruiría los templos, y que aquellas imágenes y estatuas que no hubieran sido destruidas en la brutal conquista serían llevadas como un tesoro de guerra a su ciudad. Esta profecía representa la derrota final de estos ídolos que fueron parte de la perdición espiritual de Israel. El versículo 1 concluye con palabras de reprensión. Esas cosas, refiriéndose a los ídolos, que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fíjense la imagen que está dando. Burros, caballos, animales que están cansados de haber pisoteado toda la ciudad. Luego suben sobre ellos todas estas imágenes que habían sido la perdición de Israel. Miren ahí, contemplen cómo son llevadas esas que ustedes adoraban. Eso es lo que está diciendo. Y en el versículo 2 hay un veredicto final sobre estos falsos dioses. El texto dice, fueron humillados, fueron abatidos juntamente que ir en cautiverio. En los versículos 3 y 4, el Señor muestra su corazón fiel y su misericordiosa gracia para con ellos al recordarle que Él es el mismo que los puso en el vientre, que los cuidó cuando eran niños y que los había llevado de su mano hasta la vejez, que Él no los había desechado ni lo iba a hacer. Dice el texto, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Qué palabras de compasión de parte de Dios y al mismo tiempo qué veredicto. Luego en los versículos 5 al 7, el Señor llama su atención y les muestra lo absurdo de la idolatría a través de presentarles el proceso que sigue aquel que elabora ídolos y después los adora. Él no está dispuesto a que lo adoren de la misma forma en que adoraban a los ídolos. Y la razón es porque Él no es como uno de ellos. Es más, Él no es como nada que ellos pudieran comparar o igualar. Y ahí está la pregunta, ¿a qué me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? El contraste se hace más evidente al revelarles la inutilidad de estos falsos dioses. Los colocan en su lugar, allí está y no se mueve de su sitio, le gritan y no responde, ni tampoco puede librar de tribulación. Eso se compara con el Señor, el único Dios verdadero. Y es aquí en donde comienza la gran importancia de este pasaje para nuestro tema. En los versículos 8 al 11, el Señor los llama a la reflexión y al arrepentimiento. Las expresiones que aparecen aquí, acordaos de esto, tened vergüenza, volved en vosotros predicadores, nos muestra un contraste importante entre la bondad que el Señor les estaba otorgando y la severidad de su juicio por las cosas que ellos habían hecho. Luego, el Señor les trae a la memoria dos cosas importantes que sirven como una prueba irrefutable de que Él no es como los dioses falsos, sino que Él es Dios. En primer lugar, Él dice, o Él los llama a recordar la historia pasada. Aquí el propósito es que el pueblo pueda mirar hacia atrás y ver todo el camino por el que Él los trajo para que puedan contemplar su protección y poder, lo cual es una prueba de que Él es Dios. Pero en segundo lugar, Él los llama a considerar la profecía futura. En las expresiones utilizadas en estos versículos hay una especial contribución al asunto de la soberanía de Dios. Hay 4 frases claves. En primer lugar,
El Señor dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Estas dos frases primeras son una referencia a la profecía divina. Dios ha dicho lo que sucederá antes de que las cosas sucedan. Sin embargo, hay una pregunta necesaria que se levanta aquí. ¿Cómo es que Dios sabe lo que era desde el principio? Una respuesta a esta pregunta podría ser que Dios sabe todo por causa de su omnisciencia y su conocimiento anticipado de las cosas. Si el texto no nos dijera más detalle, uno podría considerar que la fuente de la profecía divina es la omnisciencia. Sin embargo, las frases siguientes nos aclaran que su fuente no es la omnisciencia, sino su absoluta soberanía. La segunda frase es que digo, mi consejo permanecerá todo lo que quiero. La palabra consejo puede también definirse como diseño, propósito o decreto. Lo que esta frase significa es que lo que Dios diseñó es lo que permanecerá. Cuando pensamos en la omnisciencia como la fuente de la certeza de su profecía, Dios es visto como un agente pasivo en el diseño de las cosas que pasan. Sin embargo, esta frase presenta a Dios como un agente activo y le otorga a su propósito la razón de por qué las cosas suceden como suceden. La expresión haré todo lo que quiero muestra de manera explícita que es Dios quien ha determinado todas las cosas tal y como sucederán, y por eso Él puede anunciar lo por venir desde el principio. La tercera razón, la tercera frase clave: y de tierra lejana al varón de mi consejo. Esta frase es muy importante porque ilustra de manera práctica lo que el Señor está diciendo con respecto a su soberanía. Esta ave que se menciona aquí, que viene desde el oriente, no es otra sino Ciro, quien vendría desde tierra lejana. Lo insólito de este pasaje es que se le llama a este rey pagano varón de mi consejo. La idea detrás de este título es que la soberanía absoluta de Dios abarca toda la creación, incluye también a un rey pagano, el cual sería utilizado como un instrumento del juicio de Dios. Qué manera de mostrar la soberanía. Y en último lugar, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Finalmente, esta última frase, la cual es complementaria de la idea anterior con respecto a Ciro como un instrumento al servicio de Dios, nos revela la soberanía de Dios a través de todos estos verbos activos. Yo hablé, haré venir, he pensado, lo haré, y todos se aplican a Dios. En los versículos 12 y 13, el Señor proclama su decreto con respecto a su pueblo, y esto es tan precioso. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. A pesar de la dureza, ahí faltó de la dureza del corazón de ellos, el Señor da a conocer lo que Él hará. Una vez más, se vuelve a enfatizar de manera explícita la soberanía de Dios. Conclusiones. La infinita superioridad del Dios verdadero en relación a los dioses falsos puede ser mostrada a través de todas las cosas, pero en este pasaje el Señor lo hace al mostrar la inutilidad de los dioses falsos, los cuales no pueden ni siquiera moverse del lugar, peor ayudar en medio de una necesidad. El Dios verdadero no solo que puede moverse y es fortaleza en el día de la angustia, sino que su infinita superioridad tiene que ver con que Él es quien soberanamente ha establecido todas las cosas que sucederán y las llama por su nombre desde la antigüedad. En este texto, la soberanía absoluta de Dios se expone a través de diferentes frases. La palabra más representativa es la palabra consejo, lo cual es una referencia a sus decretos eternos. Amén. Espero que esta breve explicación de este texto haya sido de utilidad para mirar y contemplar la soberanía de Dios. Dios es soberano y uno puede admirarse de eso. A pesar del hombre, Él sigue siendo soberano. Amén. Y eso nunca va a cambiar. Hermanos, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Vamos a tomarnos unos 15 minutos para poder volver a nuestra última clase de la mañana. ¿Ok? ¿Estamos bien, Cristian?